Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer al doctor Julio Contegram, al procurador, por la invitación a estas jornadas, pero especialmente destacar al equipo que trabaja con el doctor Contegram y ha logrado que estas jornadas resulten ser de excelencia. Me parece fundamental hablar de esas compañeras y compañeros que trabajan a diario para que todo suceda correctamente. También quiero agradecer, me voy a robar unos minutos de la disertación para agradecer a mi familia. Uno va siendo feminista en el camino y cambia y mejora como feminista gracias decididamente a la familia, en ellos a los compañeros de vida, a los amigas y amigos. Y por supuesto no quiero dejar de nombrar a mi equipo, a mis relatores, a Carola, Guillermo, Natalia y Natalia, y por supuesto a mis compañeros de la Fiscalía y Defensoría de Casación, que bueno, tengo el gusto que estén hoy presentes. La función que tiene ser fiscal adjunto de casación me permite, digamos, la función nos obliga a revisar los requerimientos y las sentencias de toda la provincia de Buenos Aires. Incluidas obviamente es la de casación. Nosotros al poder tener este contacto con toda la provincia de Buenos Aires, realmente llegamos a la conclusión de todo esto que hemos escuchado en las jornadas se ve plasmado en esas sentencias, en los requerimientos, y lamentablemente vemos que el derecho penal clásico tiende a favorecer la negación de los derechos de las mujeres. Esta es la realidad con la que nos encontramos. Vamos mejorando, obviamente, por eso estas jornadas hoy, en donde hay más de 1000 personas, integrantes en su gran mayoría del Poder Judicial, del Ministerio Público de la provincia, tanto fiscales, defensores, asesores y curadores. No nos olvidemos de ninguno de los integrantes. Pero salvo algunas excepciones, desde la casación podemos observar que el derecho penal no es neutral, porque se aplica desde una mirada machista. Recién lo decía Daniela, las normas parecen hechas para los hombres. Las normas se aplican desde una mirada que pretende ser objetiva, pero que está imbuida de estereotipos machistas. Esto es así en la realidad, esto es así hoy en la actualidad. Esto lleva fundamentalmente a algo que no nos sirve como sociedad, que es la aplicación desigual del derecho para hombres y mujeres. Esta aplicación desigual es una razón fundamental y constitucional para que entendamos que la aplicación de la perspectiva de género es obligatoria. Cuando digo constitucional, no puedo dejar de mencionar toda la normativa que, por supuesto, todos los que son operadores judiciales conocen. Vamos a decir Belén do Pará, vamos a decir CEDAW. Digamos, seguramente la conocemos de memoria. Vamos a pensar en todos los estándares establecidos que también se mencionaron por la CIDH. Pero todo esto que nos obliga a tener perspectiva de género no se traduce en la realidad, no se traduce en las intervenciones, no se traduce en los requerimientos fiscales, no se traduce en la sentencia de los jueces. Me parecía interesante traer 3 casos, lo que nosotros vemos en la casación, en función de algunos delitos que hemos dado por denominar delitos sintomáticos, ¿sí? En donde se ve replicado el estereotipo machista en su máxima expresión. Los casos que o los delitos en realidad que vamos a abordar, y ahí sus casos son abuso sexual, abandono de persona, pensado como víctima a la niña y al niño, y por supuesto vamos a hablar de 2 cuestiones fundamentales, como son la suspensión de juicio prueba, tanto en violencia de género general como en desobediencia. Espero que el tiempo me dé, voy a hacer lo más rápido posible. Nosotros sabemos, y en esta jornada se abordó claramente, que tenemos que tener perspectiva de género. Sabemos que los estereotipos no se tienen que replicar. Pero hoy pienso en un caso que es un caso paradigmático para la provincia de Buenos Aires, y quiero arrancar con ese caso en honor a mis colegas, las asesoras
de menores, un caso que viene y llega a la casación, por primera vez se le da personería para actuar, digamos, en casación a una asesora de menores. Una asesora de menores en un caso de abuso sexual en donde los jueces le hablaban de licenciada, ¿sí? Fíjense cómo entrecruza toda la violencia de género, tanto a la víctima, y ahora voy a explicar por qué, como a los operadores, ¿no? A ver, los abusos sexuales no se entienden como violencia de género, no se entienden como violencia contra la mujer. Por favor, empecemos a entender los abusos sexuales como violencia contra la mujer. Esto es una obligación que tenemos como operadores judiciales. Digamos, hablo del caso Centurión, luego algunos seguramente irán a buscarlo, está en la página. Este caso nos muestra cómo cuando se aborda a la víctima se la puede revictimizar de manera absurda. Una víctima que se negaba a volver a declarar sobre su abuso sexual que había sufrido por parte de su padrastro es llevada a juicio aún en contra de su voluntad. Cuando hablamos de revictimización y sabemos de memoria y repetimos que no debemos hacerlo, no nos podemos encontrar con un caso de fecha 2017 en donde se le obliga a ir a la víctima a declarar en un juicio. También dijimos en estas jornadas que hay momentos en donde la víctima se tiene que comprometer, tiene que declarar, obviamente, esto es ineludible, pero cuando hablamos de revictimización, esto es lo que sucede. Llevamos a una víctima, tal vez como estrategia, muchos fiscales creemos que es una buena estrategia que declare la víctima. No es necesario. Esta es donde tenemos que tener perspectiva de género. El escudriñamiento que se hace en los juicios orales de las víctimas. Digamos, yo digo que nosotros decíamos con el equipo que hay una versión actual de usa pollerita corta, que es lo que publica en Facebook. Hoy se analiza una víctima. Caso Centurión, un caso donde se ve claramente, se analiza qué publicó la víctima posteriormente a este momento, al hecho, ¿no? Donde ella relata de haber sido abusada, qué publica en Facebook. Se analiza el tipo de foto que una adolescente de 16, 17 años publicó. Como en esa foto, un adolescente, como corresponde a todo adolescente, salía sonriente e iba a bailar, los jueces sostuvieron que esto era una prueba casi de veracidad absoluta para no creerle a la víctima. Y como última cuestión, esto de no creerle a la víctima. La víctima es mujer y las mujeres somos acalladas. Sistemáticamente no tenemos voz. Esto excede el Poder Judicial, esto excede el Ministerio Público. En todos los órganos somos acalladas y nos cuesta poder tener voz. Una voz respetada es difícil. Hemos venido ganando el espacio público, esto lo sabemos, todas las que estamos acá sabemos el costo que tiene, digamos, poder tener una voz escuchada y respetada. Pero cuando esto se traduce en un mal sistema o en un mal servicio de justicia, es donde debemos recordarlo, es donde debemos aplicar perspectiva de género. Otro caso que voy a mencionar, si me sigo excediendo, ya sé que Daniel me va a apurar, es un tema que fundamentalmente nos preocupa porque en el análisis jurisprudencial que hemos hecho, digamos, todas las sentencias que hemos analizado desde la casación, en lo que hace al abandono de persona, como mencionaba, víctimas niñas y niños, nunca encontramos una mujer que sea, digamos, exceptuada de estar acusada en el delito. Siempre, siempre en los abandonos de persona, obviamente de una niña, hija, hijo, la mujer es la acusada. Esto replica nuevamente uno de los estereotipos más fuertes, digamos. Imposible 5 minutos, me quedan 2 casos más importantes para leer. Siempre en los casos de abandono de persona, la mujer es la acusada. ¿Por qué? Porque entendemos que la mujer tiene el deber de cuidado de los niños. No hay manera que los operadores judiciales veamos la posibilidad siquiera de que el hombre cuide a esos niños. Casos concretos en donde Bejarano, un caso muy importante, un caso en donde por suerte, digamos, la casación pudo tener un montón de conceptos y marcar una línea muy interesante en lo que es la perspectiva de género. El solo dicho,
de ese hombre que no se encargaba del cuidado de los niños alcanzó para que ni siquiera sea investigado. No puede estar sucediendo esto. Digamos, nos tenemos que ir con un cambio de estas jornadas, nos tenemos que ir proponiéndonos pensar de otra manera y tener otra mirada sobre los delitos. Voy solamente a mencionar uno de los últimos casos, lo traje en mano, siempre me parece que es fundamental leerlo. Es digamos, un imputado hombre de tentativa de homicidio, en donde se le baja la condena de un pedido de 18 años de la fiscal a 4 años y medio por circunstancias extraordinarias de atenuación. Lo más interesante es por qué dice el juez que debe bajar y cuáles son esas circunstancias que extraordinariamente atenúan la víctima. Perdón, la condena al imputado. Estaba leyendo, ya empecé a leer. A ver, ¿qué nos dice ese juez? Como me preguntó Dora Barrancos una vez que se la conté, ¿de qué siglo es esta condena? No, es del 2015, le digo a Dora. ¿Y qué decían estos jueces? ¿Por qué atenuaban esa condena? Porque decían que la víctima, quien tras 27 años de convivir con el acusado, con 4 hijos en común, comenzó a abandonar y a desatender las tareas de madres y las propias del hogar, para abocarse a intercambiar mensajes. Esta es el fundamento de una sentencia del 2015 de un departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, por la cual le atenúan la condena. Desatender tareas de madres y propias del hogar. Por supuesto que sigue hablando de que esa mujer se dedicó a comunicarse con otra persona por medio de su notebook que este señor le había partido literalmente en la cabeza y por el cual tenía la medida perimetral y de exclusión del hogar que había incumplido. Y ahí directamente voy a ir a las desobediencias porque la suspensión de juicio prueba requeridas tanto en los casos de violencia de género, cabe en este momento decir, y es fundamental, que se sepa que todas las salas de casación coinciden en no otorgarlas en los casos de violencia de género. Por todo lo que ya se ha dicho, pero fundamentalmente voy a pensar y voy a trabajar con ustedes 2 minutos el tema de las desobediencias. La desobediencia ha sido uno de los casos que nos ha llevado a fundamentar con toda la perspectiva de género, con toda la teoría y con toda la doctrina posible para que los jueces entiendan que es un delito, que es la doble cara de la violencia de género. El delito de desobediencia es casi por excelencia un delito en el que se desobedece una orden dada por un juez a una medida protectoria de una mujer. Entonces, ¿cómo podemos solo analizar el delito de desobediencia pensando como un delito contra la administración pública? Hoy hemos logrado que la gran mayoría de las salas de casación, y es importante decirlo en este contexto, en donde hay representantes de toda la provincia de Buenos Aires, se opongan al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba en los casos de desobediencia. Esto es fundamental saber que se ha podido entender el delito de desobediencia con los, obviamente, requerimientos necesarios como un delito de un contexto, entendido en un contexto en donde se analiza, y los fiscales, por favor, los invito a analizar no solo el derecho, sino las pruebas, los indicios en los delitos de desobediencia y así oponernos al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba. Bueno, tiempo cumplido, dice el cartel que me da mi colega. A ver, conclusiones. Es una obligación atender todas las cuestiones que nos llegan a los integrantes del Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, asesores y curadores, con perspectiva de género. Pero esta obligación debemos hacerla carne, como se dice vulgarmente. Debemos incorporarla. No nos alcanza con conocer toda la normativa. En el caso donde fundamentan las circunstancias atenuantes, hay 13 hojas escritas de normativas y mencionando leyes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, todo, al campo algodonero, todo lo que se ha mencionado está mencionado en esa sentencia. Para concluir, hablando y mencionando una serie de estereotipos. Esto nos pasa
cotidianamente. Tenemos como muy buena fundamentación teórica, pero no podemos hacer un análisis con perspectiva de género de la prueba, de los indicios, del contexto que aborda. Esto me parece que es lo que nos interesaba transmitir de la casación. Seguimos viendo que sucede esto. Queríamos ponernos, obviamente, a entera colaboración de todos los colegas. Y bueno, una justicia con perspectiva de género decididamente nos convierte en mujeres y hombres más libres. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya llegando al mediodía. Mi nombre es Emiliano Buscalia, soy fiscal de la unidad funcional número 5 de Moreno, que tiene intervención en juicios correccionales y la especialidad de violencia de género, violencia contra la mujer. Voy a tratar de ser breve y práctico porque el mensaje que quiero dejar en esta brevedad es la practicidad y la aplicación de las normas con sentido positivo, que den un impacto en la realidad y que de algún modo hagan cesar el círculo de violencia que todos conocemos, esos círculos de violencia que caracterizan a las violencias y específicamente la de la mujer, con lo cual nosotros tenemos el convencimiento, estamos convencidos absolutamente que nuestra actividad puede impactar en ese círculo y detenerlo, con el fin de que se evite, un fin de evitación de nuevos hechos y también de promover el acceso a la justicia en el sentido de interpretar a la víctima de género como una persona que está vulnerada, sometida por estos vínculos ancestrales, que además de ancestrales y patriarcales, como se suele definir, también entendemos que tienen nuevas características de la modernidad, como pueden ser el hedonismo, el individualismo, el consumismo propio de nuestros días, que hacen que tengan una característica aún más particular, ¿no? Con lo cual, esa víctima que está retraída o está, digamos, afectada en su vida misma y en su voluntad, tiene que ser convocada y tiene que ser buscada. Nosotros tenemos, sí o sí, tenemos como imperativo facilitarle el acceso a la justicia. Bueno, me olvidé de los agradecimientos, quería agradecer a todo mi equipo y a los dos fiscales generales con los quienes estoy trabajando, con el doctor Ollanarte en este momento y el doctor Pablo Merola, que dotaron de los recursos suficientes como para emprender esta misión, que evidentemente ahora les voy a contar las dimensiones, porque tiene unas características muy especiales. Moreno es un distrito humilde, un distrito que tiene población muy carente, más o menos hay unas 650.000 personas habitando el partido. El censo de 2010 obviamente quedó chico, tuvimos que sondear ese dato. Y esta UFI es la única, digamos, que trata todos los delitos correccionales que suceden en Moreno. O sea, para que vean la dimensión, ¿no? Dentro de eso se encuentran los delitos correccionales de la violencia contra la mujer, que nosotros tratamos de interrumpir con nuestra acción. O sea que el cometido que tenemos es realmente faraónico, pero estamos contentos, así que bueno, vamos a seguir en esta senda. Concretamente entran en la Fiscalía aproximadamente, solamente en una unidad funcional integrada por 15 personas de turno permanente, entran aproximadamente 10.000 causas en un año, de las cuales 3.000 o el 30% corresponden exclusivamente a la violencia contra la mujer. Y el 60% del total de la problemática violenta tiene que ver con la violencia familiar en general, con lo cual vemos que si definimos a las violencias en general, la importancia que tiene en la problemática social la violencia familiar y la de género. El resto de las violencias serían cuestiones de convivencia social, vecinales, posesión de tierras, usurpaciones y demás, con lo cual vemos que tenemos una problemática muy diversa. La paradoja es que si bien la tarea es muy difícil por el volumen y por la dimensión de la violencia, pudimos así separar los distintos ámbitos y generar trabajo dirigido a, digamos, a interpretar y trabajar, incidir en los círculos de violencia según el contexto en el que se ubique. Así la violencia de género tiene sus características, la familiar que la acompaña de cerca y las demás. Obviamente me voy a referir específicamente a la de género. Otra de las cuestiones muy importantes que hay que mencionar es el aumento exponencial de casos, ya que, por ejemplo, en el año 2014, cuando he iniciado, me he hecho cargo de la Fiscalía con el grupo, entraban 4.900 causas y hoy estamos en 10.000. De género habían entrado 1.100 y hoy entran casi 3.000. Es decir, las causas de género, de violencia contra la mujer, aumentaron casi un 150%, mientras que la problemática en general aumentó un 84%.
Nosotros buscamos las explicaciones, digamos, y creemos realmente que se han hecho ha habido una actividad muy importante para facilitar el mayor acceso a la justicia, la toma de conciencia respecto de la violencia, ha hecho que las víctimas se acerquen a la Fiscalía. Concretamente, nosotros desarrollamos un sistema, dadas las carencias con las cuales trabajamos, tendiente a abarcar todos los casos. No queremos dejar ni un solo caso sin ser tratado, de todos, pero me refiero a género, y de modo inmediato y urgente. Entendemos que la violencia es un círculo en el cual se encuentra inmersa la víctima y por algún motivo desconocido, o que ella solo conocerá en su persona, animó a contar, a pedir ayuda. Entonces, en ese momento, en ese ciclo, como está transcurriendo el ciclo de violencia, nosotros tenemos que, obviamente, recoger la noticia y dar con ella personalmente en forma inmediata y en todos los casos, con el fin de evitación de mayores y posibles daños. Sabemos que esto está concatenado y evidentemente va a suceder quizás algo de similar, menor o más grave. Con lo cual se ha hecho un tratamiento interdisciplinario, nos hemos reunido con las comisarías de la zona, especialmente con las comisarías de la mujer, a quienes tengo que reconocerles una labor muy importante en cuanto a la información que se le da a la víctima en este sentido. Apenas la víctima, mujer, radica la denuncia, donde sea, fiscalía, comisarías comunes, comisaría de la mujer, se le noticia que la estamos esperando. Estamos esperando en la sede fiscal en forma inmediata, cuando desee y lo antes posible. Ese es el mensaje que se les da. Obviamente se trata de crear una empatía que genere interés venir a la fiscalía, que no sea una citación formal, y de este modo se le informa que deberá comparecer a la fiscalía, que se la espera en la fiscalía, con la copia de la denuncia, y ahí inmediatamente damos inicio al IPP, más allá de que no haya formalmente ingresado el sumario, no se haya recibido el parte. Y bueno, este mecanismo, este dispositivo, al principio parece muy fácil de explicar, pero es muy difícil de implementar. Son 200, 300 casos por mes, lo que implica que la presencia de víctimas en la Fiscalía sea permanente. Eso quiere decir que el sistema está funcionando porque se reciben entre 12, 13, 14 y hasta un poco más de víctimas por día que comparecen espontáneamente a radicar en realidad a ser escuchadas, porque ellas ya radicaron su denuncia y ya tienen la IPP formada. Entonces existe un dispositivo rotativo de funcionarios que están abocados específicamente a recibir esas declaraciones testimoniales con la idea clara de no revictimizar, en el sentido de aprovechar ese instante donde la víctima pide auxilio, escucharla, restablecer la comunicación con ella. Sabemos que la incomunicación es violencia, con lo cual nosotros tratamos de reponerla, y en ese sentido se toma completa la declaración en forma espontánea, se puede explayar obviamente libremente. Algunas cuestiones nosotros requerimos, así como semidirigida, como dicen los psicólogos, pero tratamos de escucharla en forma simple, que no sea encriptada, se le explica el contenido del acto jurídico, y tenemos muy presentes las 100 reglas de Brasilia, que estipulan cuya aplicación es recomendada por la Corte Suprema, con una acordada, que refiere al acceso a la justicia, en el sentido de explicar casualmente con lenguaje entendible a la víctima, que no sea encriptado, que no sea formal, y la implicancia jurídica del acto y las medidas que se van a tomar. En ese sentido, hemos logrado una empatía muy importante y hemos transmitido a las comisarías que también deben hacer lo mismo. En cuanto cuando reciben las denuncias, deben tratar a las víctimas de ese modo, y nosotros creemos y estamos convencidos que así rompemos una especie de halo de misterio o de como que somos inaccesibles o incomprendibles para las víctimas. Una vez que nos ven el rostro humano y las ganas de ayudar y las ganas de colaborar, vemos que todo se destraba y que lo que parecía imposible se va haciendo posible. Y ganar confianza, la víctima al ganar confianza también se evita la situación de vulnerabilidad en la que ella misma se ve inmersa. También tenemos un tratamiento con el imputado, pero lo estudiamos un poco más porque quizás a noticiar al imputado de que está imputado una causa penal puede generar un efecto negativo. Nosotros hacemos una evaluación de riesgos en la cual vemos si podemos o no hacerlo, y en su caso también notificamos al imputado en la Fiscalía
de la formación de la causa, sus consecuencias dentro de las normativas, obviamente procesales, pero en casos específicamente estudiados. Y esto también nos ha dado muy buen resultado. Nosotros, básicamente lo que hacemos, además de medir el riesgo y proceder de este modo, es recabar la prueba posible, que es acá se ha hablado del testigo único, ¿no? Bueno, los dichos de la víctima con especial importancia, porque generalmente va a carecer de otros testimonios que le abonen, pero bueno, por eso tiene que ser una testimonial que hable de el historial de violencia y de hechos concretos que se puedan circunstanciar en tiempo y modo para luego ser una imputación concreta. Apoyarla en el mismo día con un informe victimológico que se realiza en el Centro de Atención a la Víctima y una derivación a políticas de género, con lo cual también hay un seguimiento psicológico. Todo eso concentrado en el primer día, para habilitar el ejercicio de la acción futura, que obviamente se nos ha formado un cuello de botella porque centramos en la atención primaria, nuestro esfuerzo. Ahora tenemos que ver cómo podemos destrabar, porque tenemos una enorme cantidad de causas habilitadas para tomar declaración al imputado. Pero hemos tenido muy buen resultado en el sentido de que no se han producido, las víctimas recurren a nosotros, nos van comentando la situación y hay un seguimiento de la situación, con lo cual no hay victimización. También hacemos una clasificación de todas las denuncias y les colocamos una numeración de 1 a 5 que indica la gravedad. Sin embargo, las causas de género son todas graves para nosotros, por más pequeñas que sean, porque son una muestra de algo que puede ser mayor. También hemos hecho una especie de encuesta con 100 IPPs recientes de este año, en la cual sabemos que la víctima de género de Moreno es una mujer que tiene 33 años, él tiene 37 años, el 44% conviven, el resto no, el 60% tienen hijos menores de 10 años, la condición socioeconómica es de regular a mala, hay 73% de los casos son amenazas, hay coacciones en el 10%, hay un 10% en el que se coacciona de no acceder a la justicia casualmente, hay un 14% en el cual se la coacciona a querer volver a restablecer la relación. Existe el uso de armas blancas en un 14%, armas de fuego en un 6%, disparo de arma de fuego en un 2%. Hay denuncias previas en un 44%, o sea que hay un 56% de casos que no se conocen. Hay hechos anteriores no denunciados en un 86%. Otras cuestiones, por ejemplo, dicen que la agresión fue por nada, no saben ni por qué, el 35%. El 65% no tiene ocupación laboral y es ama de casa, y en un 22% hay un exceso de sufrimiento infringido por la víctima, por el victimario de la víctima. Cuestiones que nosotros vemos también como un índice de riesgo por una posible patología, ¿no? Por la agresividad extra que desarrolla. Como para cerrar, porque ya me han dicho que faltan solo 5 minutos y ya pasó esto, quería decirles que nosotros vemos la violencia de género lo estamos viendo lamentablemente como la punta de un iceberg. Vemos que el 80 y pico % de los casos hay agresiones previas no denunciadas, con lo cual el desarrollo de la violencia, la visibilización de la violencia es reciente y nosotros estamos empleando los medios que podemos utilizar a nuestro alcance, pero somos conscientes de que esto puede quedar perimido dentro de 1 año, 2 años, porque no sabemos a dónde va, ¿no? El tema de la violencia. Hemos escuchado ayer la profesional que vino a España que decía que ella creía que solo un 30% de la violencia estaba judicializada. Es una estimación, no sabemos. Si estamos desbordados hoy, bueno, sin embargo estamos contentos por la tarea que estamos realizando y les agradezco a todos la presencia. Me aplaudo yo. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer a la Procuración, sobre todo en cabeza de Ana, que nos eligió una experiencia que nosotros tuvimos en el Departamento Judicial de Necochea y entendió que, bueno, que era positivo podérselas contar. Elegí este título sobre la retractación de la víctima dentro de este amplio espectro de temas que involucran a la violencia de género desde una faceta netamente práctica. Nosotros nos enfrentamos muchas veces a la retractación de una víctima. Nosotros somos abogados, en nuestra gran mayoría,
representantes del Ministerio Público, fundamentalmente yo estoy a cargo del Ministerio Público Fiscal, entonces trato de dar esta charla desde la práctica para el Ministerio Público Fiscal. Lo que pretendo es que pensemos un poco juntos en esta víctima cuando llega a la Fiscalía, a las comisarías de la mujer, cuando hace este primer acercamiento, ya sea porque lo hace de manera voluntaria o porque lo hizo movida por extremas circunstancias. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con la víctima desde ese momento, pero también tenemos que empezar a trabajar con la víctima pensando que tal vez no vamos a tener su relato durante todo el proceso. Tal vez, como dice Eva Giberti, la víctima cuando se desdice muchas veces se convierte en una exiliada del derecho. La ponemos muchas veces en esa frontera entre su protagonismo como víctima y aquella persona que nos mintió. ¿Cuándo dijo la verdad? ¿En su primera oportunidad o cuando se desdice? Siempre pensemos que en la primera oportunidad que ella se acerca quebrada, se acerca dolida, con rabia, muchas veces muy humillada. Entonces, ese relato es muy rico y nosotros como fiscales tenemos que darnos cuenta que no es un hecho aislado. Si nosotros pensamos que tenemos que probar un hecho, ese hecho que hoy viene a denunciar, estamos errados. Y en la mayoría de los casos nos vamos a quedar sin prueba, porque si se nos cae el relato de la víctima, se nos cae todo. Entonces, en este preciso momento, en el momento de la denuncia, ya sea que lo haga con las profesionales de la Comisaría de la Mujer, que por cierto tienen una calidad profesional y una calidad humana que es digna de destacar, o cuando viene a la Fiscalía. Entonces, a partir de ese momento nosotros tenemos que empezar a tejer nuestra red de socios para esta empresa, para probar no solamente la materialidad fáctica, sino también probar el contexto en el que esta víctima se desarrolla. Es muy importante, por eso, tener una red muy importante, tener muy articulados las organizaciones de las que nosotros nos vamos a servir para poder probar este contexto. Los centros de atención primaria de la salud, los hospitales, estos profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeras, psicólogos, asistentes sociales, estos profesionales que la atendieron tal vez a esta mujer en este hecho puntual que hoy nos ocupa, pero también estos profesionales en muchas ocasiones la han abordado a esta misma víctima en otros hechos que tal vez no han denunciado. Tal vez hasta esa mujer fue a vacunar a su hijo con un ojo morado y ese profesional la vio, la conoce y ese profesional nos va a servir para también contar esta historia. Eva Giberti dice, nosotros tenemos que mostrar a la subjetividad de esta mujer, no el hecho concreto que estamos queriendo probar. También es muy importante los profesionales de las direcciones de política de género de las municipalidades, que intervienen muchas veces a través de suministrarles algún programa o las aplicaciones o los botones antipánico. También es muy importante que nosotros nos ocupemos de buscar al equipo de orientación escolar. Tal vez los docentes muchas veces se acercan a plantear alguna denuncia, pero muchas veces no lo hacen. Y nosotros ahí tenemos una información muy rica,
porque esa mujer llevó a su hijo a la escuela, en algún momento la escuela la citó, y también esa manera en la que la mamá o este padre o padrastro o pareja de la madre se vinculó con ese colegio, también nos va a servir a nosotros para mostrar este contexto. Es muy importante, pareciera que esto es un trabajo titánico y no lo es así. Yo creo que lo más importante es formar el equipo de trabajo. El operador que trabaja en violencia de género, y acá me quiero detener, es una persona, un funcionario con un plus de compromiso. Tiene que tener una sensibilidad muy especial, porque tiene que tratar de empatizar con la víctima. Y este grupo humano que tiene que tener este plus de compromiso tiene un desgaste emocional muy superior al de cualquier otro operador. Entonces, tiene que ser un grupo humano particularmente cuidado, porque el desgaste es veloz. Ahora bien, nosotros, yo insisto mucho en este contexto probatorio, en este contexto de violencia. Ahora bien, para ello es necesario interactuar con las otras especialidades que nos van a enriquecer. Nosotros, como abogados, siempre pensamos que sabemos todo, tendemos a esa visión. Y para eso es importante rescatar lo que dice Edgar Morán, que tenemos que somos en esta época, lamentablemente, presos de esta sordera especializada, que no es otra cosa que la pérdida del oído generalizado. Nosotros tenemos que nutrirnos de otras disciplinas que nos permitan mostrar acabadamente la situación de violencia. Nosotros tenemos que mostrarle al tribunal quién es esta mujer. Nuestra prueba, nuestro desarrollo probatorio tiene que ser la tarjeta de presentación de esta mujer. Porque si nosotros hacemos un trabajo con perspectiva de género, vamos a poder mostrar al tribunal y preparar al tribunal también con esa perspectiva de género. Pero no podemos pretender jueces con esta perspectiva si primero no empezamos los fiscales a mostrar nuestro trabajo con esta perspectiva. Ahora bien, llegamos al debate. Nosotros siempre tendemos a mostrar a la víctima en primer término. Yo creo que cuando llevamos una víctima en etapa de retractación, tiene que ser la última en declarar. Primero tenemos que llevar a todo este personal, a los médicos, a los psicólogos, nutrámonos mucho de los psicólogos, empecemos a aprender términos, a entenderlos y también a transmitirlos, términos psicológicos. Empecemos a nutrirnos de la psicología del testimonio, de esta rama de la psicología que nos va a evaluar el testimonio para hablarnos de la verosimilitud, de indicadores de verosimilitud. Y esto se lo tenemos que empezar a presentar a los jueces. Esto es muy, muy importante porque, sinceramente, yo creo que hemos hecho hasta ahora un trabajo muy importante. Hemos
desarrollado en gran medida una perspectiva de género. Yo miro este auditorio y sinceramente a mí me ha tocado ir a otras jornadas donde el 80% del público eran mujeres en este tema. Y hoy veo acá una gran cantidad de hombres, y estos hombres que están acá están comprometidos en la materia, y eso es muy importante de destacar. Cuando nosotros presentamos a esta víctima, nosotros, una vez que hayamos mostrado quién es, en qué contexto se desarrolló, entonces ahí traigámosla. Ahí mostremos a esta víctima. Pero ahí también nosotros cómo tenemos que ejercer nuestro rol. Pensemos que esta víctima en retractación está más del lado de la defensa que del Ministerio Público Fiscal. Entonces nosotros somos sus enemigos. Nosotros somos los que queremos encerrar y castigar al hombre que ellas aman. Porque la violencia es aprendida, pero la indefensión también es aprendida. Entonces tenemos que lograr esa empatía, salir de atrás de nuestro escritorio, sentarnos junto a la víctima y mostrarla, y dejar que lo defienda, dejar que muestre, que lo justifique, que muestre un relato edulcorado de su historia, donde lo negativo está escondido, está disimulado. Un debate que hice hace poco tiempo, la víctima era paradigmático, porque la víctima incluso me había pedido para ir al baño, pasar por otro lugar y no encontrarse con la familia del victimario. Cuando va a declarar, yo pido que la familia del victimario se retire de la sala, a lo cual el tribunal me hizo lugar. Y en su declaración, cuando se le pregunta por este tema, ella lo niega. Ella niega lo que me pide 5 minutos antes de entrar al debate. Entonces, sinceramente, es muy… incluso esta mujer en otros hechos anteriores le había este hombre quebrado su tabique. Y era tremendo escucharla decir, no me quebró el tabique, me hundió el cartílago. Entonces, sinceramente, muchas veces nos enojamos con esta víctima, es humano que nos pase, pero nuestra experiencia nos indica que nos tenemos que hacer cargo de esta víctima. Y ya como me están apurando, no quiero terminar esta charla sin leerles un pequeño párrafo de esta sentencia del Tribunal de Necochea en esta causa, que era por privación ilegal de la libertad y lesiones graves. En su considerando, el juez dice, años atrás es probable que la víctima hubiese terminado con un procesamiento por falso testimonio. Hoy, afortunadamente, la perspectiva de género para analizar los casos de violencia contra la mujer nos permite ver estas singularidades, que son factores condicionantes para aproximarnos a una administración de justicia que se conecte con las personas de carne y hueso y no con entelequias jurídicas. Por lo tanto, quería dejar un mensaje optimista y positivo de nosotros, de nuestro trabajo, de cómo ha ido cambiando. Creo que es un camino de ida, creo que hemos logrado mucho y todavía falta mucho por lograr. Gracias.